La colonia en América, Organización Económica, Social y Política, semana 27, sexto grado. Un saludo y un fuerte abrazo para Alejandra Abigail, Camila, Josué Alexander, Jocelyn Esmeralda, Joaquín Antonio Rodríguez, Geisel Danesa del Centro Escolar Ramiro Martínez Pineda, José Humberto y Michelle Pérez. Muchas gracias por sus comentarios y por estar siempre pendiente de los videos. Como siempre, les recomiendo realizar una lectura despacio y las veces que sean necesarias hasta comprender el contenido y luego resolver cada una de las actividades. Comencemos. Actividad número 1. Vamos a observar las imágenes presentadas detenidamente y luego contestamos. ¿Qué sentimiento te produce la secuencia de imágenes, todas estas imágenes? ¿Sabías que durante el periodo colonial existió la esclavitud? ¿Qué conoces sobre la época colonial? Los sentimientos que producen estas imágenes son sentimientos de tristeza e indignación. Y por supuesto que sabemos que durante la colonia existió la esclavitud. ¿Y qué conocemos sobre esta época? Que hubo mucha injusticia hacia los indígenas por parte de los colonizadores, es decir, los españoles. Actividad número 2. En la actividad 2 lo que se les pide es que realicen una lectura. Recuerden hacerla varias veces para que comprendan el contenido. El periodo colonial, conocido también como periodo indiano, comprendido entre 1524 y 1821, 300 años de colonia. Los indígenas fueron integrados a la corona española como vasallos, súbditos, pero en condiciones de desigualdad y dominados por las instituciones impuestas, que marcaron la organización social, política y económica de esta época. El propósito de esto era asegurar su poderío y administración en América, por lo que fueron establecidas en orden de jerarquía en España y América, con funciones específicas, encaminadas al mantenimiento del dominio y la obtención de la riqueza. Es preciso mencionar que algunas siguen vigentes en la actualidad. Las instituciones establecidas en España son: el rey. Este ostentaba el poder absoluto de la monarquía y sus decisiones debían ser acatadas en las colonias instaladas. Sin embargo, contaba con un consejo asesor llamado el Consejo de Indias. El Consejo de Indias. Eran los consejeros directos del rey, la justicia o tribunal máximo, elaboraban las leyes que se aplicaban, nombraban a los cargos de poder en América y eran los administradores generales de las colonias. La Casa de Contratación de Sevilla. Se encargaba de la organización del comercio en las colonias y de la recaudación de impuestos y el control de las aduanas en todos los puertos de América. Pasamos a la actividad 3. Escribe cuáles fueron las instituciones de administración máxima de las colonias de América en España. Vamos a completar el esquema. Las instituciones establecidas en América fueron las siguientes. Primero teníamos la máxima autoridad, que sería el rey en España, luego el Consejo de Indias y luego la Casa de Contratación de Sevilla. Continuamos con la lectura. El virreinato estuvo encabezado por la figura del virrey, representante personal del monarca en las Indias y máxima autoridad de expresión territorial, político-administrativa que existió en América. Esta institución estaba destinada a garantizar el dominio y la autoridad de la monarquía sobre las colonias. Los virreyes eran los funcionarios más poderosos en estas tierras y en un principio su nombramiento era vitalicio, de por vida, pero cuando la corona notó que se volvían un tanto independientes y ambiciosos, les redujo el mandato a un periodo que iba desde los 3 hasta los 5 años. Debido a que la extensión de los territorios para administrar en América era grandes y difíciles de controlar, los virreinatos que se establecieron en América fueron Nueva España o México, Perú, Río de Plata, actualmente Argentina, y Nueva Granada, actualmente Colombia. Los virreinatos estaban divididos en capitanías generales, gobernaciones, intendencias y municipios.
Dentro de los municipios, la institución más importante era el cabildo, que se encargaba del gobierno y la administración de las ciudades y sus alrededores. Cuando era necesario, podía convocarse a un cabildo abierto. En la actualidad, las municipalidades convocan a cabildos abiertos para que expresen las necesidades de las comunidades pertenecientes al municipio. La Capitanía General. Las capitanías generales pertenecían al virreinato de su región. Para el caso de Centroamérica, la Capitanía General instalada en Guatemala se incluía en el virreinato de Nueva España, México. Las capitanías eran dirigidas por jefes militares con poder judicial y civil en la jurisdicción. Las gobernaciones. Estas fueron instaladas en las provincias y sirvieron para administrar y defender las regiones periféricas. El gobernador gozaba de atribuciones de gobierno y justicia, tenía autoridad para encomendar o repartir indígenas y tierras, poseía la jefatura militar y se beneficiaba de los productos de la región a su cargo. Actualmente, las gobernaciones dependen del Ministerio de Gobernación y representan en cada departamento del país al gobierno central, tienen una función de instancia intermedia entre el gobierno central, los gobiernos locales y las poblaciones. Son responsables de articular las políticas, programas y proyectos de las diferentes dependencias del gobierno en el departamento. Ayuntamiento. Era una institución a cargo del gobierno local, encabezada por los alcaldes y los regidores, concejales, que en un principio eran elegidos por los vecinos del lugar. Pero la corona destruyó esta práctica al introducir los nombramientos de regidores perpetuos, de por vida, y la venta de puestos concejales. Es decir, estaba compuesto por el alcalde o intendente y los concejales, quienes se encargaban de la administración política de un municipio. Los ayuntamientos tenían funciones normativas, jurisdiccionales, impositivas y recaudadoras de los tributos en general, que engrosaban los fondos de la corona, además de administrar la justicia menor, infracciones simples, registros civiles, traspasos de las propiedades y negocios realizados en el municipio. En la actualidad, de forma similar, la división político-administrativa de los gobiernos locales de los municipios está considerada en un organismo de gobierno integrado y constituido por el Consejo Municipal en todas las alcaldías salvadoreñas. Actividad número 4. Escribe en tu cuaderno quién era el virrey y marca con una X el número correspondiente a los virreinatos que se establecieron en América. En la lectura se pudieron dar cuenta que se establecieron 4 virreinatos. Entonces vamos a marcar con una X, tal como aparece aquí, y luego contestamos, ¿qué era el virrey? Y vamos a decir que eran los funcionarios más poderosos en tierras americanas. Continuamos con la lectura. Audiencia Real. En 1542, la monarquía española confirmó su poder absoluto, estableciéndose como la institución rectora de la Audiencia Real, en la que estaba representado el Supremo Tribunal de Justicia. La audiencia fue un organismo político-administrativo que residía en las principales ciudades de América y que tenía que ocuparse de casos especiales, como los pleitos relativos a los intereses de los indios, aunque hay que mencionar que los veredictos comúnmente no eran favorables para los indígenas. Estaba compuesta por 4 oidores que ejercían la justicia civil y criminal, nombrados por el Consejo de Indias. De hecho, la única institución que estaba sobre la audiencia es el Consejo de Indias, ubicado en España, al que se podía recurrir únicamente en casos muy problemáticos y de valor económico. Actividad número 5. Escribe en tu cuaderno cuál era la función de la Audiencia Real en las colonias de América. Y diremos que ellos se ocupaban de casos especiales, como los pleitos relativos a los intereses de los indios. Aunque hay que mencionar que los veredictos comúnmente no eran favorables para los indígenas. Además, ejercían la justicia civil y criminal. Utilizados para aplicar la justicia y recaudación de impuestos, de acuerdo con la demarcación administrativa de los territorios, se designaba para el ejercicio de las funciones propias de un corregidor, que podía estar delegado o auxiliado por su teniente. Estos tenían intervención en asuntos judiciales y debían proporcionar ayuda militar a los españoles cuando fuera necesario. Es decir, eran los administradores y aplicadores de la justicia en las colonias.
Merced de tierra. La institución más importante desarrollada en la colonia temprana, base de la propiedad privada y de la hacienda, institución rural fundamental en América. La merced de tierra fue una concesión real dada en calidad de propiedad privada por la audiencia o el ayuntamiento, que tenía que ser usada para la agricultura o ganadería y no podía ser vendida en los primeros 4 años de concesión. Fue suspendida en 1591, cuando la corona introdujo la composición de tierras o ventas de tierras que permitían la compra para expandir o iniciar propiedades, con lo que nació lo que se conoce como latifundio. Explotación agraria de grandes dimensiones con cientos o miles de hectáreas de terreno. Los pueblos de los indios. Se crean a partir de 1543 con el Decreto de Reducciones o Pueblos de Indios. Esta institución introdujo un elemento de protección para los indígenas, sometidos al exterminio por parte de los conquistadores, pero también institucionalizó el despojo de sus propiedades, el racismo, la desigualdad social y económica. Más importante aún, lo convirtió en el centro del sistema productivo al exigirles tributos y trabajo forzoso en las haciendas de los españoles. En 1512 se había reconocido la propiedad indígena individual y en 1546 se establecieron 2 clases de propiedad de los indios: individual, que podía ser hereditaria, y comunal, tierras comunes para todos. En 1547, la corona ordenó cultivar las tierras comunes para pagar los tributos, impuestos. Es decir, este sistema siempre, calculado por los españoles para que los indígenas pudieran subsistir y a la vez pagar sus tributos, se convirtió en la principal forma de dominación, ya que no permitió un mejoramiento económico sustancial de los indígenas. La encomienda. Surgieron 2 tipos de encomienda: la primitiva, que consistió en la asignación de una comunidad indígena a un encomendero por méritos de conquista o servicios a la corona, supuestamente para proteger a los indígenas y asegurar su conversión cristiana, quien a cambio recibía de los indígenas un tributo, impuestos y servicios en forma de trabajo. Esta fue abolida en 1542 y sustituida por la nueva. La segunda era la concesión librada por el rey a favor de un español, siempre con méritos de conquista y colonización, consistente en percibir los tributos de un conglomerado de indígenas establecidos por la audiencia y recaudados por los corregidores y gobiernos locales. En realidad, la encomienda fue la forma de explotación de los indígenas por los españoles de manera legal, pero esta institución perdió fuerza al reducirse la población indígena a causa de las epidemias producidas por las enfermedades traídas por los españoles. Pasamos a la actividad 6. ¿En qué consistió la encomienda en el período colonial? La encomienda consistió en la asignación de una comunidad indígena, es decir, un grupo de indígenas, a un encomendero. Los indígenas pagaban impuestos y servían al encomendero. Alcaldías mayores. Centroamérica era conocido como el Reino de Guatemala y se dividía en provincias. Estaban gobernadas por alcaldías, conocidas como alcaldías mayores, que tenían a su cabeza un alcalde y este a su vez se apoyaba en alcaldes menores. Debajo de los alcaldes se encontraban las ciudades en las que habitaban los españoles y los pueblos habitados por los indígenas. En nuestro país existió una alcaldía mayor y estuvo ubicada en Sancenit. La esclavitud. La esclavitud indígena no era permitida por la legislación real, ya que estos eran vasallos de la corona, súbditos, pero por derecho de guerra era permitido convertir en esclavos a quienes se resistieran la dominación española, lo cual sí generó esclavitud indígena. Recordemos que nuestros pueblos se resistieron, pero esto fue abolido en 1542. Sin embargo, tristemente fue sustituida por la esclavitud de los negros traídos de África para realizar trabajos forzosos. También fue abolida en 1824, pero hay que destacar que durante el tiempo de su existencia la esclavitud generó un modo de producción para los españoles. Actividad número 7. Marca con una X el nombre del departamento en el que se instaló la alcaldía mayor en este territorio. Según la lectura, se instaló en Sonsonate, entonces marcamos con una X y continuamos con la lectura. Los tributos, impuestos coloniales, eran el pago que se hacía a los gobernantes. Pueden clasificarse de 3 formas: el tributo de los españoles hacia el rey al inicio de la colonia, los impuestos de los indígenas y de las castas a sus gobernantes españoles y el tributo a la iglesia.
Quinto real. Fue uno de los primeros impuestos y era el pago de los conquistadores y los primeros gobernantes al rey mismo, que consistía en el 20% de las riquezas que los conquistadores o gobernantes tenían en América y debían enviarlo por barco hasta España, pero con el tiempo dejó de pagarse. La encomienda. Los conquistadores se convirtieron en encomenderos y los indígenas en encomendados. Un grupo grande de indígenas trabajaba para un español. El español recogía el tributo que se pagaba en especies, es decir, con maíz, frijoles, miel de abeja y otros productos que producían las comunidades indígenas. Ese tributo era recogido 1 o 2 veces al año por el señor encomendero, españoles, quien obtenía su forma de vida a costa de los indígenas. El diezmo. Era el tributo a la Iglesia, que recibía una parte de las ganancias de la población en forma de pago por tener derecho a la salvación después de la muerte. Esta práctica de tributo en la actualidad sigue vigente, para algunos de manera voluntaria y para otros de forma obligatoria, por parte de la Iglesia. La alcabala. Fue el impuesto que gravaba las compras y ventas. Comercio, era el que más ingresos producía y afectaba a toda la población. Almojarifazgo. Eran los impuestos aduaneros que pagaban los barcos en los puertos. Pago de las castas. Con la mezcla entre españoles, indígenas y negros, se produjeron las castas, organización social, que pagaban algunos impuestos al hacer comercio o al producir algún tipo de bien para la colonia. Las castas que se conocían durante la colonia debido a los mestizajes son las siguientes. Pasamos a la actividad número 8. Vamos a elaborar un esquema en el que se representan las instituciones, organizaciones políticas y administrativas impuestas por la corona durante la época colonial en América. Y aquí está toda la organización política y administrativa durante la colonia. Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido. Solo falta que se autoevalúen. Que tengan un bonito día.